Bienvenidos, bienvenidas. Muy brevemente, porque creo que Luna y Julia tienen cosas muy interesantes que decir. Yo soy Jaume Bonfill, soy el editor de Reservoir Books, el feliz editor de Julia, de este libro, que empezamos el año muy fuertes, con una novela muy poderosa en todos los sentidos, un libro que nos enamoró bueno, no de ella desde la primera línea, desde la primera vez que oímos hablar de ella, fue por Luna. Es un honor que Julia forme parte del catálogo de Reservoir. Es un libro para nosotros, como os decía, muy importante empezar el año con un libro potente, con una autora que le elaboramos un recorrido sólido y largo. No quiero expresar mucho más. Quiero hacerle a Luna todo el trabajo que ha hecho detrás del libro. También están las editoras del libro, son Carme Riera y Berta Pagès. Y a todos vosotros por venir, y sobre todo a Julia por haber hecho no es un artefacto, es una ficción purísima, en un momento en que las ficciones puras yo creo que son muy difíciles de encontrar, y muy valiente. Pues nada, gracias. Sí. Gracias a Caldes por acogernos. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, antes de hablar de nada contigo, quiero hacer una pregunta al público. Bueno, tú también estás incluida. Chan, chan. ¿Cuál fue la última vez? Ya sé que vamos a hacer trampas porque las navidades están ahí hace unos días, pero ¿cuál fue la última vez que hablasteis con alguien mayor de 75 años? Levantad la mano. O sea, ¿cuál fue la última vez, si hace menos de 10 días o de 20 días? Esta tarde. Esta tarde. ¿Soléis hablar mucho con personas mayores de 70 años? Guau, Bueno, bastante más de lo que imaginábamos hace un rato tomándonos un agua con gas. Yo la verdad es que si no hubiese sido por las navidades, mis únicos referentes de más de 70, 80 años en la vida son autoras de 70, 80 años, de las que están en las quinielas de que serán las próximas en morir. Una de las cosas que creo que impresiona más de la primera novela, no el primer libro, pero sí la primera novela de Julia Perot, a quien tengo aquí a mi lado, es precisamente eso, ¿no? Que de repente la edad no sea el tema de la edad esté presente, pero no como una celebración de la juventud, como suele ocurrir en otras novelas de autoras y autores de nuestra generación, sino como una pregunta por el futuro, en la que además la protagonista o la voz más potente, la voz narradora de Olor a hormiga, sea una voz anciana. ¿Cuál fue la última vez que tú hablaste con una persona mayor de 70, 80 años? Pues esto va a empezar. No, ¿me oís así? Porque a lo mejor... ¿No? Vale, así sí, ¿no? Vale. Pues ahora que vivo en un pueblo, hace poco. Porque hemos hecho muchas amistades mayores que nosotros. Pero hasta ese momento apenas hablaba con gente mayor. Siempre me ha costado, de hecho, mucho, y esto es bastante curioso, hablando de, o sea, teniendo en cuenta el libro, congeniar, ¿no? O hasta hace 3 años tenía una visión de lo que podía ser esa conversación muy diferente de lo que tengo ahora, ¿no? Y veía a esta gente pues como critico en el libro, ¿no? Que es como alguien, como un ente, como un grupo separado en la sociedad, en un pedestal, guardadito, sentadito, al que no me parecía interesante acceder, ¿no? Hasta ahora que lo veo de distinta forma, o estoy intentando verlo de distinta forma. Bueno, Olor a hormiga
es la historia de una mujer que vive sola o no. Está acompañada por algunos seres y espíritus, podría decirse incluso. Es que, bueno, hemos estado hablando antes Sí, en Luna y yo, que es muy difícil hablar del libro sí. sin hacer spoilers, así que vamos a intentarlo. Sí, va a ser como... Pero- Sí. Bueno, en realidad estamos a favor de los spoilers, Sí, creo. hemos decidido que vamos a hacer spoilers, Y os ¿no? juro también que si sale algún spoiler, es un libro que se disfruta, yo creo que incluso, no sé si más, sí, o sea, se disfruta igualmente porque una va esperando encontrarse aquello que promete. Es que son muy jugosos bueno, es que es como, ayer estaba en un bar y había como una gente detrás que había sido protagonista de un gran cotilleo en mi grupo de amigos. Y claro, queríamos contársele a otros amigos lo que les había pasado a ellos liándose y no sé cuántos, y era horrible porque estábamos todos como queriendo hablar de esas dos personas que estaban ahí, pero el hecho de que estuvieran ahí lo imposibilitaba todo y al mismo tiempo era muy jugoso narrarlo como en un silencio extraño y medio etílico, ¿no? Pasa lo mismo con este libro, yo creo, ¿no? Que yo recomiendo dos vías. Si sois dos personas las que lo vais a leer, que uno lo leas habiéndose leído la contraportada y las reseñas y que otro lo lea sin saber nada y a ver qué pasa. Yo creo que el camino es el mismo porque la sorpresa no es para el lector, las sorpresas yo creo que son para la voz narradora. De ahí la importancia de la voz narradora. Y como decía, la voz narradora es la de una mujer mayor que... de la que vamos intuyendo sus olvidos, sus mentirijillas, para con ella misma y para con quien quiera que sea el receptor de quien está, de su discurso, a través de sus contradicciones, a través de los recuerdos que va trayendo al presente, pero que no sabemos si están manchados precisamente por su vejez y por su deterioro, por el deterioro de su cerebro. Y es una protagonista que a mí me generaba mucha ansiedad. Iba a decir escucharla hablar, fíjate, leerla, pero sí, al final la escuchas la voz de esa señora, ¿no? Me daba mucha ansiedad escucharla hablar en mi mente a través de tus palabras, porque inevitablemente también me daba cuenta de las pocas veces que escuchas de verdad a alguien mayor, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de escribir un libro en el que tienes que escuchar tú también en tu cabeza la voz de una señora mayor, teniendo en cuenta que tú has escrito este libro con entre los 20 y pocos y los 28 25, años? 28. Bueno, muchas cosas. Este libro, yo creo, o sea, empezó a escribirse físicamente, literalmente, empezó a escribirse hace 2 años y medio, cuando, bueno, sí, o 3 incluso, empecé yo. Pero siempre digo o siempre siento que empezó mucho antes, ¿no? Yo estuve durante una época de mi vida muy en contacto con mi abuela, viviendo en su casa, solas ella y yo. De ahí viene mucha de la influencia que luego me ha permitido como escribir este libro también. Una persona que sufría un proceso de demencia en el que pues abarca, ¿no?, el proceso de negación, el proceso de culpa hacia el resto incluso, ¿no? Las conversaciones que teníamos, las cosas que pasaban en esa casa. Y creo que allí es donde nace la novela, a pesar de que esto pasó pues, cuando yo tenía, creo, 18 años o justo al empezar la universidad. Empecé allí. Luego sí que es verdad que yo empecé a escribirlo hace unos 3 años, en un momento en el que me apetecía mucho escribir narrativa y escribir sobre la demencia, pero empecé a escribirlo realmente sin pensar en mi abuela. Luego sí que es verdad que ha ido como saliendo esto, ¿no? Pero también he de decir que esto se mezcla un poco con el hecho de que lo que yo escribo en el libro no es mi abuela, esto lo quiero dejar claro. Ni física ni mental, sí que hay cosas que han pasado que he puesto en el libro, pero el proceso mental, sí, el proceso mental sí que
o finjo que es el de una persona con demencia, pero las inseguridades, los miedos, las dudas sobre la vejez son míos, no son de una persona mayor, digamos, ¿no? Y esto también quiero que se entienda, que yo en el libro no hablo sobre una persona mayor con demencia, sino que hablo de mis miedos a esa demencia, ¿no? A pasar por este proceso de vejez, de olvido, de locura. En mi familia hay un currículum bastante, bueno, extenso, podríamos decir, de bipolaridad, depresión, demencia, Alzheimer, y sé que, bueno, las probabilidades están allí y a lo mejor me toca, ¿no? Y este miedo, no solo al proceso mental de la demencia y de la vejez, sino al proceso físico, ¿no? A lo visual de la vejez, que también le tengo mucho miedo. Pues, bueno, esta mezcla es lo que yo he intentado como inculcarle al libro, de alguna forma. Entonces es esta mezcla entre, bueno, sí que para la narración sí que he bebido mucho de esa convivencia con mi abuela, pero realmente creo que quizá no podría haber estado tan bien, bueno, creo que está bien, pero sí que ese proceso mental lo hubiese hecho igual porque al final muchos de los miedos son los que yo tengo ahora, ¿no? De hecho, el comienzo el primer párrafo me gusta muchísimo. Dice: la vejez es una larga enfermedad, una enfermedad difícil de mantener en el cuerpo, pesa, debilita y te hace temblar. El cuerpo intenta escupirla, no la quiere, la repudia. Las arrugas no son más que el sarpullido de esta alergia inevitable. La vejez como una alergia. No es la primera vez, el libro está repleto de cuerpo, es un libro muy físico. El proceso, si dices que muchas de los miedos están basados en ti, me imagino que tuvo que ser un proceso bastante, no sé si divertido, pero sí, bueno, quizá también cabrón, ¿no? Mirarse al espejo para imaginar todas esas arrugas, todas esas descripciones corporales que haces de olvido, porque la protagonista, que no lo he dicho antes, se llama Olvido, aunque es como redundante decirlo después de hablar tanto del olvido. Tuvo que ser un proceso raro, ¿no? ¿Tú te llegaste a ver vieja en el espejo mientras escribías? Yo he probado muchos filtros. Face up todo el rato, ¿no? Mucho face up ha habido en mi vida. No me ha gustado el resultado. Sí, y me miro mucho al espejo y creo, bueno, lo comentábamos antes en el bar. Qué raro es decir, lo comentamos antes en el bar, pero ha sido así. Creo que todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, no el 100% de personas estamos aquí, pero mucha de la gente que está aquí, si le pregunto, ¿tienes miedo a la vejez?, me dirá que no, en plan, está muy lejos. Pero si os pregunto, ¿cuántas de esas personas os ponéis serums de hidratación de la cara, ácido hialurónico, retinol, vitamina C? ¿O cuántas personas habéis buscado que si beber agua hace evitar más tiempo las arrugas? ¿O si hacer ejercicio te aletarga de acabar en una silla de ruedas? O si el zinc, ¿no? Lo que comentabas tú, vitaminas a tope, o sea, te están poniendo de moda las vitaminas por la mañana, que veo influencers que se toman 8, que es como, no sabes si tienes esa deficiencia tampoco, o sea, pero te la tomas, ¿no? Creo que todo el mundo tiene este miedo a la vejez, y yo lo que he querido hacer en el libro es, pues, un proceso de honestidad increíble que te mentiría si te diría que me ha costado mucho. O sea, sí que ha sido duro, pero no me ha costado porque ha sido como un proceso muy natural, muy progresivo, muy de, bueno, tú saca cosas y, ¿no? Como esta idea, que esto ya es un debate de por sí, esta idea de escribir para ti, no para el resto, ¿no? O sea, escribir no teniendo en cuenta que alguien lo va a leer, sino escribir porque tienes que escribir.
Y cuando yo escribí todo lo que hay aquí, que hay capítulos que lo hemos comentado antes también, que son bastante macabros, cabrones, como tú dices, ¿no? Con falta total de empatía. Cuando lo acabé de escribir dije, pues ya está, públicalo, en plan. O sea, que sea lo que las lectoras quieran, ¿no? Lo que las hormigas quieren. Lo que las hormigas quieran. Así que sí, me he mirado mucho, me he preocupado mucho de mi vejez, sigo haciéndolo y espero que cada vez lo haga menos y lo disfrute más. Claro, es que además hablamos siempre de la vejez, o en este caso, el rato que llevamos, estamos hablando de la vejez como algo físico y no tanto como algo mental. Y cuando hablamos de algo mental lo hablamos en el sentido de la enfermedad, ¿no? Pero también me interesa el retrato que haces de la vejez en el sentido de la sabiduría, de la inteligencia, porque es un personaje, el principal es un personaje muy sabio, muy inteligente, pero que de repente va perdiendo esa inteligencia y esa sabiduría, ¿no? La vejez también como ese lugar casi, o sea, ese filósofo con toga y barba, ¿no? Al que todos deseamos llegar, ¿no? Parece que queremos ser viejos para ser los más sabios, ¿no? Los más inteligentes. Y de repente nos damos cuenta de que ni siquiera eso, ¿no? De que toda esa aspiración, ¿no? de convertirse en la señora inteligente y en la señora sabia que Olvido parece que quería ser, de repente eso no sabe si ha llegado a pasar porque ya se le está olvidando cuál es su vida, ¿no? Decía Hélène Cixous, sin embargo, que por cierto tiene 80 y pico años, las filósofas lacanianas aguantan mucho, las francesas en general aguantan mucho, las escritoras francesas llegan a edades altas, nosotras, bueno, ya se verá, No va a ser pero decía Hélène Cixous que olvidar nos permitía no morir, que si no olvidáramos moriríamos, porque con tantos recuerdos que tenemos dentro, o sea, sería imposible yo lo interpreto así, ¿no? Nuestro cerebro explotaría, ¿no? Nuestra capacidad para almacenar tantos recuerdos explotaría. ¿Tú crees que eso le ha pasado a tu personaje? ¿Crees que más allá de lo físico, más allá de las alusiones a la enfermedad real, ¿no? En tu ficción, ¿pueden ser todos esos recuerdos? También hay recuerdos muy dolorosos de los que ella habla, ¿no? Sobre todo relativos a su orientación sexual, a su vida, a sus amistades, a su sexualidad. ¿Crees que toda esa acumulación de recuerdos dolorosos le ha explotado? Sí, o sea, creo que hay dos preguntas ahí. La primera, creo que a Olvido le ha ayudado el olvido para sobrevivir. Yo creo que sí. Porque, sin hacer spoilers, pasan ciertas cosas en la novela, no solo en su presente, sino también en su pasado. Y creo que a lo mejor sin la demencia hubiese terminado antes, ¿no? Quizá ella por su propia mano, ¿no? Yeah. Y la segunda, que se contradice con la primera, es que también hablo en el libro de un proceso de lo que se dice la vergüenza, ¿no? En el libro digo que la vergüenza es súper chiclosa, se te pega al pelo, pero y es una de las cosas que, pues igual que un chicle, tienes que cortarte el pelo para quitártelo de encima, ¿no? Y que si no te lo quitas, pues bueno, lo puedes ir mascando y vas haciendo. Y es eso, la vergüenza al final es una de las cosas que hacen que el recuerdo permanezca en ti, en tu cabeza, ¿no? O sea, yo todas las escenas vergonzosas de mi vida las recuerdo. No te puedo decir qué hice el 4 de febrero de 2001, pero sí te puedo decir cuando de pequeña me hice pis encima en una excursión y cuando me fui a quitar el pantalón y a secarlo, toda la clase empezó a preguntar quién se había meado, ¿no? Y te puedo contar el olor, y te puedo contar el calor, el tacto, quién me habló, qué llevaba puesto,
¿no? Entonces la vergüenza creo que es una herramienta para guardarte el recuerdo, para permanecer en el recuerdo, y la putada es que olvido, se avergüenza de muchas cosas. Entonces hay un proceso ahí, ¿no? Una mezcla entre me estoy olvidando de lo que... Claro, no sabemos si olvido ha pasado cosas buenas, Ya. porque no se acuerda de ellas, solo se acuerda de las cosas que le han marcado por la vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, es esta lucha entre, bueno, hay que olvidar ciertas cosas, pero otras que creo que no podrás olvidar nunca. Sí, hay una sensación claustrofóbica, no solo al mirar el cerebro de olvido, su mente, los recuerdos que nos da, sino al ver el espacio físico en el que está. Y uno acaba viendo esa casa que se nos narra, esas habitaciones, esa salita por la que pasea el gato, esas habitaciones que están como en penumbra, o la luz. Hay luz en el libro, pero yo creo que hay más oscuridad, ¿no? Incluso aunque se mencione la luz, tú lo ves todo oscuro cuando estás leyendo. Y en esas paredes, una se pregunta también quién vive allí verdaderamente, ¿no? ¿Quién ha estado allí verdaderamente? Si es que la han dejado sola queriendo, si es que verdaderamente está sola, o hay alguien que va a verla y ella no nos lo dice. O sea, de repente todo parece mentira, y lo único que es real son las paredes, ¿no? Lo único que es real son las paredes y el cuerpo deslizándose. Me imagino los piececitos también, me imagino el sonido de las pantuflas como deslizándose, ¿no? por cada habitación. Y eso lo escuchas, ves ese cuerpo, ves esas paredes. Veía hace un rato el vídeo del chico que ganó el Tetris y se pasó el juego hace unos días, ¿no? O esta Navidad, un chico de 13 años que lo petó jugando al Tetris. Bueno, en fin, 2024 empieza fuerte. Y me llamaba la atención la escena de él en la oscuridad de su cuarto jugando, y me hizo pensar inevitablemente también en Olvido y en la oscuridad de su vida, ¿no? Y todo esto va a tener una relación al final, que es precisamente todas las cosas que pueden pasar en la soledad de cuatro paredes. Es decir, un chico cumple un récord que en 30 años no ha hecho nadie en la oscuridad de su cuarto, que se lo conocerá dedillo, que se conocerá cada esquina, está encerrado en ese cuarto jugando, y ahí pasa algo grandioso. Aquí estamos viendo a alguien encerrada en su casa, no sabemos cuánto tiempo lleva ahí, no sabemos por qué está ahí, no sabemos quién la ha visto por última vez verdaderamente, pero pasan cosas grandiosas en esa soledad. No sé, cómo... En un momento en el que, también volviendo a las novelas generacionales, aquí no está el yo de muchas de las novelas generacionales, lo comentábamos antes, pero en un momento en el que las novelas generacionales también son muy relacionales, muy de, incluso si nos vamos, no sé, a las novelas del pueblo, ¿no? A un amor donde todo se busca la soledad, pero al final lo fuerte de la novela también reside en la multiplicidad de relaciones y vínculos extraños que va teniendo la protagonista de Sara Mesa, ¿no? Pues eso, ¿no? En un momento de novelas tan relacionales, ¿por qué te interesó escribir de esa soledad? Porque tu personaje se llama Olvido, pero se podría llamar Soledad. Vale, me he apuntado cosas porque me van surgiendo cosas y creo que es guay no perderlas por si acaso. ¿Por qué? No lo sé. Me salió así. O sea, no sé por qué decirte, a lo mejor te lo diría una psicóloga, mejor que yo, porque tengo fijación en hablar de estos temas de la soledad, de la locura, de la locura femenina, de la vejez femenina, quizá porque son cosas que apenas existen. O sea, la vejez femenina no está... ¿no? Lo digo también en el libro, no está representada, no lo que decía, linkando un poco con lo que decías antes de
relacionar la vejez con lo sabio, me parece que eso está relacionado con los hombres, ¿no? Tú ves a un hombre mayor y asumes que esa persona va a tener mucha experiencia de lo que sea, ¿no? Tú ves a una mujer mayor y ves marchitamiento. Ves que no es fértil, ves que si está sola no tiene marido, ¿no? Ves que, o sea, no hay un interés para, o sea, con la idea de la mujer mayor, ¿no? No iba a escribir este libro como queja, al final salió un poco una queja, ¿no? Porque yo al final paso mucha parte del día enfadada, entonces al final, bueno, pues salió así, porque me gusta quejarme de las cosas, pero no salió así por eso, como por activismo, de hecho. Sí que es verdad que yo paso muchas horas, soy una persona de casa, paso muchas horas trabajando sola con Luis, pero ya es una soledad, que eso es bueno, ¿eh? Que alguien a tu lado lo veas como soledad, es como englobarlo en tu confianza, ¿no? Y creo que es algo súper positivo desde mi punto de vista. Pero paso mucho tiempo así, entre cuatro paredes, como tú decías, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es lo que te decía antes, sale natural, ¿no? Un poco, sin pensarlo mucho. No me gusta... vengo de la poesía, entonces aprovecho para decir que me ha costado mucho escribir este libro, porque es mi primera narración, mi primera obra de narrativa, y esta cosa, o sea, vamos, o sea, se necesita una de lógica y de estructura y de protocolo que yo no estaba habituada a esto, porque con la poesía es algo, bueno, es una idea muy diferente, es una fiesta, sí, pero sí, o sea, salió esto, que me voy por las ramas, pero salió de forma natural, en plan, pasito a pasito, ¿no? Lo que has comentado de las cuatro paredes, yo veo la casa como un personaje más. Es un ente que se enfada, que se avergüenza, que teme, ¿no? Cuando pasa una cosa en el libro que no os puedo decir, pero las paredes tienen gotelé y se dice que incluso ahora, que después de que ha pasado esto, el gotelé se ha escondido un poco, ¿no? En plan, del miedo. Es una casa que ruge, que huele, que aguarda como como un animal carnívoro que va a atacar algo, que está acechando algo. Y es una casa que, también linkando con lo que has dicho antes, ha mantenido ahí dentro por lo que sabemos, 3 mujeres, ¿no? Que son la chica, que no hemos hablado de la chica apenas, pero es alguien que viene a ayudar a Olvido con la limpieza de la casa, con la limpieza de su cuerpo. Está ella, y luego está la idea de la madre, que ya no está aquí, pero que ha estado, que se dice también en el libro, ahora linkando también con la demencia, que la madre un día se fue, esto que decías de no sabemos si alguien la ha abandonado, ¿no? Sí, ella se siente abandonada porque su madre, cuando la demencia la pilló, se dice en el libro que ella se fue solita a una residencia, ¿no? Para no molestar a nadie más, o porque la demencia, que para mí es un depredador, no oliera, es decir, que la madre no dejara su olor demente en la hija, y entonces la demencia nunca encontrará a la hija, ¿no? Como hacen los conejos cuando la madre los abandona, porque así no se impregnan del olor de la madre, ¿no? Luego también el tema de la narradora que has comentado tú, ¿no? Y estoy hablando yo de eso también, el hecho de no sabemos qué es verdad, qué es mentira, no sabemos si ha tenido momentos felices, si lo que nos cuenta aquí es verdad. A veces sueña con algo, te piensas que te está contando algo que ha pasado realmente, luego parece que no sea verdad, que ha sido un sueño. Me gusta mucho el tema de la narradora no fiable, ¿no? Creo que, o al menos yo he leído poco sobre o sea, con estas narradoras, ¿no? O sea, pues amor de...
se llama Amor de... ¿Sabes cómo? ¿Te acuerdas? Mayran, no sé, Mayran algo, que creo que es una escritora israelí, a lo mejor ahora estoy cagándolo, pero creo que sí. Y es un libro muy cortito que recomiendo muchísimo, que mira, incluso hablando antes de referentes, podría ser un buen referente de narradora no fiable que de repente te cuenta algo muy duro y luego te dice, no, eso era mentira. Y dices, vale, pues que es verdad, ¿no? Y como lectoras creo que a veces esperamos que nos lo den todo muy masticado y que nos digan, que nos cuenten, ¿no? Tú te sientas aquí y que te cuenten cositas. Y luego ya, pues al final si es un thriller te sorprende y si es romántica pues se besan y ya está, ¿no? Pero a mí, no sé, me interesaba mucho esta idea de que la lectora no supiera nunca qué es verdad, qué es mentira, olvido si se avergüenza de algo. Bueno, tenemos al gato, ¿no? Que sí que es como la representación de su conciencia y la representación de la verdad en el libro. A veces de repente dice, no, tú has hecho esto, y ella, no hagáis caso al gato, que esto es mentira, ¿no? No sé, esto me interesaba mucho. Y luego también el tema de, siguiendo con el tema de la honestidad, lo que decías de estas 4 paredes que engloban una intimidad dentro, también me interesaba mucho esto, también me interesa mucho qué es lo que hacemos en casa cuando nadie nos ve. Es un tema que me apasiona, ¿no? Cómo relatar la intimidad vergonzosa, o sea, eso que no le cuentas a nadie. Y vemos a un Olvido que de repente pues está tan aburrida que pone la lavadora vacía y que ve girar el tambor y se queda allí, o que va andando desnuda por la casa, o que se sienta de repente en el suelo, o que se masturba encima de la encimera de la cocina. Y eso también me interesaba mucho, ¿no? Relatar esta intimidad que incomoda a quien lo está viendo, ¿no? Que yo me imagino, pues, cosas que hago en casa, que seguro que a todo el mundo le ha pasado. Imaginaos cuando estáis en casa haciendo algo que normalmente no hacéis en la calle, de repente, ahora os voy a joder, pero pensad entonces si alguien os estuviera... Yo esto lo pienso un montón, en plan, ¿me estará alguien grabando? ¿Hay cámaras aquí? Y hostia, damos mucha vergüenza realmente como humanos. Y eso me interesa mucho también. Perdón que estoy, vamos, No. ha sido es que larguísimo. Me has hecho pensar en Pura Pasión, cuando Annie Ernaux de repente nos reconoce las cosas vergonzosas que ella hace echando de menos al amante, ¿no? Pues yo qué sé, oler cosas vergonzosas tranquilas, ¿no? Oler la última toalla que él usó, o incluso esos deseos de... Ella incluso llega a desear tener sida, simplemente porque quiere tener algo suyo dentro, ni que sea eso, ¿no? Entonces de repente te enseña pensamientos vergonzosos que no le diría a nadie, o te enseña actos vergonzosos que no le diría a nadie. Y saco aquí a Ernaux porque creo que siempre hay que hablar de ella, y también porque creo que tiene relación con algo de lo que estábamos hablando, que es cómo también desde la vejez se habla de la juventud. Los últimos libros de Annie Ernaux son ella a los 80 y pico años escribiendo sobre ella joven, ¿no? Y hay un cruce ahí de sensaciones, ¿no? Y hay un cruce de la mujer mayor que quiere desvelar lo que fue la juventud, y en tu caso la escritora joven que quiere desvelar cómo será esa vejez, ¿no? Ese cruce me pareció fantástico y me lleva de nuevo a lo vergonzoso. Cómo desde todas las edades las vergüenzas también crecen, y las vergüenzas se reproducen, y las vergüenzas... sigue habiendo vergüenzas, ¿no? Se siguen acumulando. Me llamaba la atención cuando decías que todavía no han llegado esas críticas. Bueno, el libro tiene una semana de vida apenas, ni siquiera, creo que el jueves hará una semana de vida, pero todavía no han llegado como esos comentarios que tú me decías que temías a propósito de las escenas difíciles. Y entiendo que nos has desvelado aquí pues el asunto de la masturbación. Antes hemos hablado de la sexualidad, de una especie de
sí, de un lesbianismo que a mí me hizo pensar también o sea, en los personajes de Violette Leduc, por ejemplo, que también son muchas veces mujeres mayores, muy honestas, ¿no? Estoy tirando por Francia todo el rato, perdóname. O sea, al final Julia Perrault es escritora francesa, ¿no? Pero ese es mi mal también, ¿no? Leer tanta Francia. Pero a lo que voy es a que esos momentos vergonzosos muchas veces tienen que ver, aparentemente vergonzosos o inconfesables, siguiendo lo que has dicho tú, tienen que ver con el sexo. Y yo creo que el gran drama también del libro, eso que no podemos desvelar, eso que es también un spoiler gordo, si lo contáramos, tiene que ver también con algo sexual. Ahora que decimos que hay muchas escritoras mayores, Sharon Olds, Annie Ernaux, etcétera, hablando de sexualidad en sus 80s y que parece que hay un tabú que se está quitando, ¿no? ¿Por qué era importante para ti retratar la sexualidad de una mujer mayor? Era muy importante no solo retratar la sexualidad de alguien mayor, sino la sexualidad de la mujer con otra mujer. Yo, por experiencias propias, como persona bisexual, te puedo decir que el sexo con hombres y con mujeres es totalmente distinto. Lo certifico como bisexual. Es muy, muy distinto. Luego viene la gran olvidada, que es la comunicación, y ya cambian las cosas, ¿no? Pero sí, o sea, cuando follo con hombres, me veo a mí desde fuera, imaginándome cómo me está viendo esa persona, como si fuera una película porno, siempre. Me preocupo, intento evitarlo, pero es algo que tengo tan dentro, o sea, intento, si estoy apoyada están aquí mis padres, si estoy apoyada en el colchón, pienso en cómo me están saliendo arrugas en el vientre. Si estoy de espaldas, pienso en que esa persona no me está viendo depilada. No me quiero depilar, pero no quiero que me vean no depilada. ¿Sabes? Esas cosas como... sufro en el sexo con hombres, de alguna forma. O sea, estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Es algo como, sí, que follas para alguien, ¿no? No para ti. Es algo que estoy intentando cambiar, pero con las mujeres es una cosa distinta. Estoy generalizando, por supuesto, pero hay una cosa ahí de compartir la inseguridad, de tener los mismos ojos y la misma mirada y el mismo objetivo y la misma educación, que es muy distinto, ¿no? Y en el libro no solo, recuerdo la pregunta, no solo quería relatar la sexualidad de una mujer mayor, que también, sino cómo es el sexo con una mujer y cómo de asqueroso es el sexo, ¿no? Porque muchas veces en todo lo que he leído de sexo en libros, o el 99%, es porno en libros. O sea, porno no en el sentido súper sexualizado, sino en el sentido romántico del término, ¿no? Embellecido, ¿no? Sí, embellecido, en plan... No sé, es que estoy muy aburrida de leer sexo en libros. Y se besaron y entonces... se subió en la encimera y no sé qué. Te estás haciendo daño, está fría la encimera. O sea, dilo, porque es muy interesante que lo digas, porque así me lo voy a creer. Y a lo mejor entonces me pongo cachonda. Porque voy a ver realidad ahí, ¿no? Y me interesaba mucho eso, el que... Es que estoy... Perdón, porque es que
intento no hacer spoilers, pero bueno, es igual, ¿no? Ya llegados a este punto, que ya nos hemos desnudado y todo. Claro, quería relatar eso, ¿no? Que esta mujer tiene arrugas, que esta mujer tiene los pechos caídos que le tocan la barriga, que no pasa nada, que la persona con la que está o se está imaginando quizá no es así y no pasa nada porque se siente cómoda, o las palabras que está usando esa persona son cómodas, o de repente, ya da igual, pero alguien tiene la regla y no pasa nada, y se mancha y piensa en la lavadora. O sea, eso me parece, y parece que estoy aquí alabando mi libro, pero bueno, pero me parece muy importante hostia, yo cuando follo pienso en que voy a manchar, y no he visto ningún libro que diga, no, y entonces se preocupó porque claro, manchó de regla la sábana blanca y ya esa mancha ya no se iría nunca, ¿no? Y creo que eso es muy importante en los libros. Otro referente, por ejemplo, que me encantó es Cristina Morales en Lectura Fácil, se llama, o La Lectura Fácil, Lectura Fácil, que utiliza el sexo así, ¿no? Como algo burdo, como algo muy bonito también, como algo sexy, pero escabroso y sucio y lleno de babas y arrugas y sangre, ¿no? Pelos. Y pelos. Y quería también plasmarlo aquí porque al final es parte de la intimidad de Olvido y parte de mi intimidad, y como he dicho, quería ser totalmente honesta con el libro. Sí, es curioso. Tengo que... hemos hablado de las diferencias de las con las otras novelas escritas por mujeres de tu generación, pero no puedo dejar de pensar, tú has mencionado ya a Cristina Morales, no puedo dejar de pensar en el anterior libro de esta misma colección, ¿no? En Carla Niemann, ¿no? Y en su Tener la carne, en donde lo escabroso también acaba siendo bellísimo, ¿no? Y no solo autoras de tu generación, ¿no? Pienso en una Angélica Lidl, ¿no? Donde también lo escabroso es lo bello. Y por supuesto has dicho Cristina, ¿no? Yo creo que cada vez está más presente esa escabrosidad bella, y me gusta, ¿no? Me gusta también encontrar libros como el tuyo en el que creo, en mi opinión, que de tan, no sé si la palabra es honesto, pero de tan claro que es esa verdad física que se narra, no acaba resultando la parte de ti que dice, la parte de ti troll, la parte de también porque conocemos a tantos trolls en las redes sociales, ¿no? Tanto crítico, macho, troll, la parte de la troll que dice lo hace para provocar o lo hace para no sé cuántos, eso acaba desapareciendo inevitablemente porque esa verdad o esa honestidad lo inunda todo, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Esa voluntad, ¿no? De poner ahí la vulnerabilidad de lo sexual y la vulnerabilidad de esta mujer, que también a veces creo, no sé, corrígeme tú, pero también creo que es tu protagonista, a veces, de tan honesta que es, se habla de los sincericidios, ¿no? Yo creo que de tan honesta que es, a veces es un poco mala. Es muy mala. Bueno, no es mala. O sea, que es malo y que es bueno, ¿no? Al final. Pero sí, hace cosas, ciertas cosas, de las que luego no se arrepiente, o si se arrepiente no quiere decirlo y echa las culpas, ¿no? O incluso se atreve a decir que son las otras personas las que de alguna forma se lo han pedido, ¿no? Que pasara esto. O a veces es culpa del gato, a veces es culpa de la chica, nunca es de su madre, de su padre, obviamente, pero nunca de ella, ¿no? También me interesaba mucho esto, el hecho de no ver, otra queja, pero estoy cansada de ver también en la literatura, en las películas, las señoras mayores como señoras de algodón de azúcar, ¿no? Que te preparan un cocido y, ay, has comido, hijo, y cosen, y no, pues
hostia, al final, lo que comentábamos antes, estoy intentando no ver a las personas mayores como un grupo apartado de la sociedad, ¿no? Ay, los abuelos tendrían que ser eternos. Bueno, depende de qué abuelos. O sea, hay abuelos que son unos hijos de puta y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, los abuelos tendrían que ser eternos. Pues a lo mejor el tuyo te cae bien. Entonces, esta idea de alejar esta idea, estoy repitiendo, perdón, de la abuela como algo infantilizado incluso, ¿no? O como este respeto que les tenemos, que a mí personalmente, y esto es súper personal, creo que es un falso respeto el hecho de llamarlos de usted, el hecho de servirles los primeros en la mesa, ¿no? Porque son los mayores de la mesa, de hablarlos con delicadeza, hablarles en voz alta, a lo mejor tienen la oída en perfecto estado, pero le hablas así, ¿vale? Porque has comido hoy. Me estoy dando cuenta al escribir, o sea, me he dado cuenta al escribir este libro y creo que es algo que para mí es un falso respeto y es pues esta idea de poner a alguien en un pedestal y no poder acceder a él, pero que él tampoco no acceda a ti, ¿no? El ver a los abuelos lo más lejano posible, que te sonrían y ya está. O sea, ¿cuántas veces le hemos preguntado, hemos debatido sobre política aún, ¿no? Porque es como, bueno, lo que nos pensamos que es lo intelectual. Pero yo qué sé, sobre literatura de repente con tu abuela, no tienes ni idea a lo mejor de si le gustaba leer, ¿no? O sea, en vez de solo preguntarle qué ha comido hoy, si ha ido al centro de día y si... Entonces, que son cosas que yo he hecho, con toda, o sea, con la gente mayor de mi alrededor. Entonces era como esta idea de alejar totalmente esta concepción que tenemos de la gente mayor como un ser intocable y bonachón, y Olvido no es nada de eso. Olvido es mala, o no mala, es una persona traumada, le ha pasado muchas cosas y sin atención psicológica de por medio, y estas cosas al final llevan a un sitio, y es al odio, a la envidia, a comunicaciones a lo mejor no muy empáticas o a pensamientos nada empáticos, ¿no? Y bueno, este era el objetivo también. Como llevamos 50 minutos más o menos charlando, para que vayan pensando, antes de que vayan pensando las preguntas que quiera hacerte el público, me gustaría preguntarte, porque aquí veo a mucha gente joven, también tú eres una autora muy popular en redes sociales, tienes un club de lectura, entiendo que te lee gente muy joven, de que después, además de tus primeros libros, también de tu faceta como artista, la mayoría de tu público pues rondará tu edad o será incluso más joven que tú. ¿Te da miedo las opiniones de las personas mayores que vayan a leer este libro? ¿Te da miedo que una viejita que vive sola pueda leer tu libro? Sí, mucho. Mucho, 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 porque es un libro que no es nada empático. No solo el personaje no es empático, sino que lo que se dice no es empático. Yo soy consciente y os preparo, si os vais a comprar luego mi libro y buscáis quedaros bien con el libro, no lo compréis. Me estoy haciendo mala publicidad, pero no es empático, pero por el hecho también de que ha sido algo, podríamos decir, egoísta, ¿no? Por mi parte de, bueno, yo he escrito esto, me he quejado, y luego ya quien lo lea y el daño que pueda causar ya me lo pienso luego, ¿no? Y sí tengo miedo de esto. De hecho, ya lo ha leído alguien, bueno, ya lo han leído bastantes, 2-3 personas más mayores que yo, en plan 60 hasta 70,
y una de ellas me dijo que le habría... Tu padre, de hecho, ¿puedo decirlo? El padre de Luis, que es viejo, le jodió el libro. Le gustó, me dijo, me puso buena nota, pero me dijo que le había dolido mucho y bueno, y yo pues le dije, bueno, a mí también, jode, ya está. Pero sí, o sea, tengo este miedo, sé que va a haber críticas, de hecho espero las críticas también. Decía Abel Azcona, que es un artista performer español, que él no crea para el público sino contra él, y estoy muy a favor de eso, porque al final con mi obra no intento agradar a la lectora, sino explorarme, eso es súper egoísta, lo sé, pero explorarme a mí, o sea, luego ya si va a gustar, si va a funcionar, si... Esto ya, vamos, lo agradezco muchísimo, ojalá no, porque, vamos, si algún día me da de comer, pues poder explorarme más a mí, ¿no? Y podremos preguntarte, ¿qué has comido? Exacto, algún día. Entonces sí, tengo mucho miedo porque al final, bueno, es egoísta y creo que ha sido valiente sacar esto, pero a la vez yo soy una cagada. En cuanto me pongan una nota o alguien mayor me diga, pues lo que me dijo el padre de Luis, alguien del mundo literario, diré, ya está, cierro el libro, se ha acabado mi carrera, no pasa nada. Entonces sí, tengo miedo, pero bueno, creo que en la literatura hay que tener miedo, porque si no al final escribimos para unos pocos y creo que es muy aburrido, así que yo voy a seguir pinchando en todo lo que haga. ¿Preguntas? Bueno, Que, claro, habrá que... Hola, tengo una pregunta. Me preguntaba ¿qué pensarías tú sobre la vejez en la juventud? Sobre estando yo ahora joven. Sí, o sea, ¿cómo sería la vejez en una juventud? ¿Cómo me la imagino, dices? Pues... intento no imaginármela, eso para empezar. Y luego creo que va a ser muy dura. Pero creo que eso no es lo triste sería que yo me lo tomara mal, ¿no? Que yo no aprendiera que la vejez va a ser dura, digamos. Al final, duros son todos los años de nuestra vida, ¿no? Pero sí, creo que, o sea, no espero o al menos estoy haciendo el trabajo de no esperar que mi vejez vaya a ser, pues, cocinar cocidos y coser, ¿no? Creo que no va a ser así. Es lo que he mencionado antes, creo que tengo un currículum, o sea, mucho porcentaje de posibilidades de acabar no de forma decente, pero creo que el objetivo de la vejez no es acabar de forma decente tampoco. ¿O qué es la decencia, no? Al final. Esto lo dice Olvido, de hecho, plan, tengo ganas, o sea, estoy poniendo la voz de, estoy leyendo ahora, ¿no? Pero tengo ganas de quedarme en casa y cagarme encima en esta casa y me da igual, o sea, me da igual, me da igual qué es envejecer cuerda, me da igual qué es envejecer decente, quiero envejecer y ya está, o sea, ¿quién me está pidiendo a mí tener que envejecer de una determinada forma? La sociedad, pues ya está, ¿no? Me quedo en casa en el caso de Olvido y se acabó. Entonces, yo espero no tanto que la vejez sea bonita, sino que el proceso hacia ella me prepare para que si no lo es, pues bueno, lo acabe entendiendo y lo acabe llevando de la mejor forma posible. Hola, buenas.
Yo hago talleres de lectura a personas mayores, precisamente, y bueno, me interesaría también leer fragmentos del libro, aún no lo he leído, pero con ellos sí es para saber pues qué piensan, ¿no? Porque también bueno, es que claro, estoy haciendo la tesis del máster sobre cómo perciben la vejez las personas mayores sobre sí mismas, el cuerpo, el amor, bueno, y hablamos también de si tenían miedo de eso de ser viejos o, bueno, en este caso solo son mujeres, porque la mayoría de sitios de participación social, en centros cívicos y todo eso son mujeres. Y es muy interesante porque se la suda mazo. Porque sí, al final llegan a esa edad, ¿no? O sea, si pasa, y cuando pasa, es como que al final la mente se adapta, ¿no? O sea, todos a su manera, pero el miedo a perder la cordura es lo que más ha salido también, ¿no? El miedo a perder la cabeza y no tanto a las cosas físicas, ¿no? A problemas físicos y todo eso. Y en relación a la pregunta que te quería hacer, eso es para explicarte un poco también mi vida, ya que explicas la tuya, que es muy guay. Sí, para hacer este trabajo me estoy nutriendo mucho de dos autoras que se llaman Mariluz Esteban, que tiene un manifiesto sobre la mujer vieja, que te lo recomiendo muchísimo, y Jana Freixas, que también es una autora que habla sobre la heterogeneidad de vejeces. Y me gustaría saber si en tu libro, aparte de este proceso interno que tú has hecho al escribir, si para hablar de la vida de esta persona, de la protagonista, has usado algunos referentes literarios o teóricos para dar esa estructura de la que hablabas al escribir la novela. En relación a lo que has comentado antes, sí que es verdad, un paréntesis, que yo cada vez que hago años digo que estoy en el mejor momento de mi vida. Tenía 15 años y pensaba que los 14 eran, que va, hostia, los 15, una maravilla. Ahora tengo 28 años y nunca cambiaría mi edad, así que espero seguir con esta costumbre y si llego a los, voy a ponerme tonta, 99, espero pensar lo mismo, ¿no? Y en relación a lo tuyo, creo, o sea, sí, no he escrito o sea, los referentes que he tenido no han sido con el objetivo, perdón, de escribir este libro. Te puedo recomendar, por ejemplo, Delfín de Vigan, Las Gratitudes, que habla sobre una mujer mayor que tiene afasia, creo que se dice, que significa que no puede articular las palabras bien o que quiere decir libro y dice vaso. O no tanto, lo comentaba antes con Luna, no tanto literarios, sino fílmicos, como El padre de Florian, voy a decir mal el apellido, pero Heller o algo así, que es brutal esa película, os la recomiendo a todo el mundo. Es un hombre con Alzheimer y el proceso de, o sea, la estructura de la película, igual que aquí el estilo del libro, o sea, el estilo de escritura bebe mucho de la demencia, es decir, la demencia es el propio estilo de la escritura. Allí también, ¿no? El Alzheimer las escenas se articulan de esta forma, ¿no? Y me vino después de la novela, pero dije, hostia, qué cabrón, o sea, qué bien lo has hecho, ¿no? O sea, me gustó mucho la película. Luego Amor de Haneke, que es otra película preciosa, también habla sobre el proceso de vejez. Pero sí que es verdad. Y luego, bueno, una obra de teatro que leí, a ver si tú te acuerdas, que creo que se llama Muriubus. Un librito, es que estamos en el club de lectura del pueblo, con las señoras mayores. Te estoy sirviendo un poco. Me está sirviendo fatal Bueno, creo que se llama Muriubus y es una obra de teatro, pero yo me leí el librito que te dan en el Teatre Nacional de Cataluña, que básicamente es el guión. Y ese sí te diría que fue un referente para la novela. Pero aún así, aparte de que sí que me parece que bebe, o sea, que el mood es muy similar, los libros que he leído sobre vejez, por ejemplo, a Delfín, que vaya, es maravillosa, me encanta Delfín de Vigan,
pero por ejemplo en las gratitudes sí que vemos una mujer, lo que comentaba antes, ¿no? Muy bonachona, que no haría nada, daño a nadie, ¿no? Muy pobre, que le está pasando esto, pero no se queja, ¿no? Joder, yo pierdo la capacidad de hablar bien y vamos, o sea, aprovecho a insultar como excusa. Entonces, creo que muchos de los referentes que tengo de la vejez en la literatura es esto, ¿no? Mujeres o hombres calmados, pacientes, sabios, que no te los recomendaría bueno, a Delfín sí, siempre las recomiendo, pero no te lo recomendaría porque no estoy a favor de esa visión de la vejez. Pero Muriubos, si es que se llama así, luego si no lo pongo en Instagram o lo busco luego y os lo digo luego, pero esa obra me gustó mucho. Sí, he respondido a la pregunta porque me he liado un montón. Sí, ¿no? Hola. Yo primero quiero hacer como una aportación, reflexión, más que una pregunta, luego hago la pregunta. Yo soy enfermera, trabajo haciendo domicilios de la gente mayor que no puede ir al ambulatorio. Entonces, sobre tu miedo a que la gente mayor lo lea, quiero decir que va a ser muy personal, supongo, claro, como todo lo es, pero que si algo tiene la gente mayor, aparte de que se infantiliza mucho, es que se les invisibiliza mucho también. Y es algo de lo que se quejan, me voy a referir en general, porque si tengo, me lo invento, 50 pacientes, 48 se quejan de esto. Entonces, creo que leer algo que los representa real, de manera cruda, de esta manera tan real, pueden sentirse bien, o sea, reflejados, ¿no? Por fin alguien le da voz a esto. Evidentemente puede haber críticas porque cuando se visibiliza algo te expones a que se critique también. Pero... O a lo mejor no les gusta el libro y ya está. Bueno, que también, ¿no? que luego es muy personal, no lo sé, yo no lo he leído, ahora lo compraré. Pero que yo, o sea, entiendo tu miedo, pero siéntete también orgullosa de eso porque ellos van a esa parte, aunque luego les joda, también la han buscado, también es algo que han querido, ¿no? Que yo creo que buscan. Y luego quería preguntarte, porque yo alguna cosilla sigo escribiendo y eso, y entonces me preocupa mucho el síndrome del impostor. ¿Qué tal escribir sobre una persona mayor con 28 años? ¿Si esto te ha preocupado en algún momento o qué? Es lo que más me preocupa. Antes de nada, paréntesis, no te has leído el libro, pero eres la chica, ¿no? O sea, sí, esa soy yo, me he sentido se dedica a esto, ver, ¿no? o sea, ya me dirás. Cuidado. Cuidado. La chica porque soy la chica, o sea, literalmente. ¿Sí? Los llamo, Juan, es la chica. Vale. Pues sí, bueno, no sé, ahora te diría que no te lo leyeses porque vas a ir al trabajo con miedo, pero bueno, eso ya es Se cosa llevaría tuya. conmigo entonces, ¿no? Vale. No se lo des a la gente que cuidas porque les darás ideas de cosas malas. Vale. Sí, bueno, antes hemos comentado que no ha salido el tema, pero bueno, está bien también que salga el proceso de escritura, sobre todo de publicación también, y luego de lectura, ¿no? Yo vivo con un síndrome de la impostora increíble, creo que, bueno, no sé Luna, pero creo que toda la gente que escribe o que hace algo creativo o que hace algo, cualquier cosa, creo que todo el mundo sufrimos por lo que dirán, ¿no? Y yo, es lo que comentaba antes, este libro ha sido un poco un ejercicio de, ya está, o sea, publica esto y ya luego ya te reñirán, ¿sabes? En plan, tú haz el mal y luego ya que te riñan. Pero sí, ha sido duro y sobre todo porque ahora las entrevistas que están viniendo, podría decir que, bueno, no todas, pero casi todas, vienen con la pregunta de ¿y por qué has escrito esto si tienes 28 años, no? Y claro, te quedas como, ya bueno, pero ¿qué pasa? Que no puedo tener miedo a la vejez. O sea, claro, el miedo a la vejez es solo para la gente que ya está en esa época. Entonces, por eso siempre recalco, un poco por este miedo, que el libro no habla, no pongo voz a... O sea, no represento a una mujer mayor en el libro, que sí, sino que hablo de los miedos que tiene, que son los mismos que tengo yo, y creo que cuando empiezas a los 20 para arriba,
empiezas a tener estos miedos y ya no se van, y creo que serán los mismos cuando, o ojalá que no, cuando me haga mayor. Entonces creo que hablar de los miedos y las inseguridades es algo muy propio y es solo tuyo. Así que no sé lo que escribes, pero bueno, sigue escribiendo porque, vamos, seguid escribiendo todos los que escribáis aquí. Si te puedo dar un consejo, que será el consejo de mierda que te darán hoy, es que no escribas para que te lean. No escribas pensando en, ay, ¿qué dirá mi madre de esto? No lo hagas, porque no va a ser algo honesto, no va a ser algo... Quizás será algo bueno, pero vaya, yo ahora en donde estoy metida es en meterme los pies en el barro y ensuciarme y luego ya a ver qué tal, ¿no? Entonces esto, te recomendaría que hagas lo que hagas, que te sientas tú, esto es muy Mr. Wonderful, pero que te sientas tú cómoda con ello, o que leas tú eso y digas, es que es esto lo que quería escribir, es que no podía escribirlo de otra forma, o no podía decirlo de otra forma, porque es lo que yo siento, ¿sabes? Que hagas propio tu relato, de alguna forma. Y luego, si quieres, bueno, nos estamos alargando, pero 5 minutos, porque creo que es muy interesante lo que me ha planteado antes en el bar Luna, que era hablar sobre el proceso de edición de este libro, y solo quería mencionar, bueno, dar gracias, de hecho, a Luna, que bueno, nos conocimos ya nos conocíamos virtualmente, pero nos conocimos físicamente hace unos 3 años, 2 años y medio o algo así, y que viste en el libro algo. El libro ha cambiado muchísimo desde que di la primera versión. Habían más personajes, habían muchas escenas, y este proceso de pulimiento no solo ha sido gracias a Luna, que vio algo, y eso es muy difícil, creo, yo no sabría hacerlo, en plan, el ver algo entre el separar la maleza y ver dónde está el tesoro, sino a Berta y a Carme primero, Carme Riera, que dijo, no te lo voy a publicar ahora, pero bueno, si yo creo que esto es interesante, esto no. Que yo me acuerdo ese día que me puse a llorar, estaba Luis conmigo y dije, ya está, lo dejo aquí, ¿qué más da? O sea, si tampoco te gustaba tanto escribir, mentira. Y ese día lloré un montón, o sea, los rechazos son horribles, y Luis me ayudó un montón a decir, no, venga, a ver qué ha dicho Karma. Vale, lo importante es olvido, la chica, el gato, ok, vale, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Cómo vamos a limpiar lo que no importa? Y me puse a trabajar quizá 1 año y medio más o menos, o sea, fue un proceso, ya os digo, o sea, yo con este libro he aprendido a escribir narrativa, espero seguir aprendiendo, pero ha sido un proceso, bueno, largo y arduo. Y luego llegó Berta Pagés, que dijo, vale, tenemos esto, pero... me encanta, pero quítale esto y esto y esto. Y yo estaba ya en plan, hostia, por favor, dejadme. Y luego salió esto, y yo hace poco me la he acabado por 80 veces, y ahora entiendo, ¿no?, el proceso de una editora, que es importantísimo, y cómo ahora al menos brilla más que antes, ¿no? Pero bueno, el proceso no voy a seguir porque me alargo, pero el proceso de publicación, de edición, y de que alguien vea algo en un libro es muy difícil, pero seguid intentándolo, porque no os puedo decir, o sea, no tenéis otra, en plan, es que ya está, en plan, tú sigue y escribe, y que te guste a ti antes que los demás. Sé que es muy cursi, pero es que es verdad, o sea, te tienes que sentir representada tú, no escribas para gustar, porque no te va a gustar a ti, ¿sabes? Gracias. A ti. Tenemos una última pregunta, si os parece. Vale. Aquí había... Bueno, es un poco... yo he empezado el libro, no llevo mucho, lo siento, soy culpable, pero es un poco la situación en la que yo estoy leyendo este libro con 2 personas que sufren demencia al lado, en ese proceso de ir parando para atender
necesitas, y como la contraposición que hay con la demencia, como con el tema este de que el único alivio es la risa, ¿no? Me parece como muy interesante la forma de plantearlo, pero estás leyendo un libro y yo pienso, joder, tía, qué cabrona. Y como con la situación está, y mi duda es, o sea, es un poco así, genérica, la vejez es, o sea, mi buena amiga es, ¿qué pasa, no?, con las ganas de seguir viviendo? Porque yo al menos, de momento, están ahí. No es un quiero acabar y he acabado. Es un constante, un dar vueltas, ¿no?, que me parece interesante, y era como por preguntar eso, ¿qué pasa con esas ganas de seguir ahí? Pues es muy guay la pregunta, porque un poco la crítica del libro, una de ellas, es esto, ¿no? Es ver es cómo la sociedad, esto lo menciono en el libro, pero cómo la sociedad ve, por ejemplo, los bebés como una inversión de futuro, y cómo la sociedad ve a la gente mayor como un excedente, como algo que ya no les sirve para nada más, ¿no? O sea, parece que cuando ya no puedes trabajar ya no nos sirves, ¿no? Te quedas en tu casita, te metemos en una residencia con desconocidas que dicen ser tus amigas pero las estás pagando y ahí hay un trato raro, y ya está, y punto y final, ¿no? Creo que yo después de escribir el libro me he dado cuenta de que, y esto parecerá muy obvio, pero es que si tan obvio es, no sé por qué no lo hacemos, que no hay un proceso, no hay un acceso público y un acceso casi obligatorio, diría, a una terapia psicológica para la vejez. Es decir, cómo una persona con demencia, como una persona que está olvidando cosas de su vida, como una persona que no reconoce a su nieta a veces, no tiene alguien que le esté llevando una terapia psicológica. O sea, me parece, o sea, y ahora que la terapia, por ejemplo, estamos haciendo mucho eco, ¿no? La gente joven, con que es muy importante, y obviamente para la gente joven es muy importante, o sea, hay una tasa de suicidio en España abrumadora, pero claro, ¿qué pasa con la gente mayor y qué pasa con estos procesos, ¿no? Creo que tendría que haber un acceso gratuito, y incluso ¿no? Si te vas a revisar, si es casi obligatorio revisarte la próstata o las mamografías o los huesos en el médico, ¿por qué no es tan importante de repente tener a alguien una vez cada mínimo 15 días a decirte, mira, estás olvidando esto? Bueno, no sé cómo se hace, no soy psicóloga, pero creo que me parece muy importante, y una de los pilares, creo que para querer para querer hacer cosas o para sentir que tienes aún un futuro, es esta, ¿no? El que alguien te entienda, y el que alguien, o el sentirte acompañada, porque al final, cuando, pues, es lo que le pasa a Olvido, ¿no? Es una persona que no está pasando solo por demencia, está pasando por una depresión, podríamos decir. No ha curado nada del pasado, no ha hablado nada con nadie de su pasado, pero no está hablando tampoco con nadie, ni con la chica, que es la persona que la cuida. No habla de sus inseguridades, no habla de sus miedos. Hay una escena que dice de repente, es que no tengo amigas, no tengo padres, no, soy huérfana. Esto es otro tema también, ¿no? Hostia, que la gente mayor es huérfana, o sea, y no no estamos valorando eso, que también es un impacto muy heavy. No tengo futuro, ¿no? No tengo tiempo ya. Pero aparte de esa escena, ya está, ¿no? Ella se lo calla, porque al final estamos habituados a eso, ¿no? A callarnos las inseguridades. Y creo que el pilar primordial es ese, que alguien te escuche. Y obviamente luego pues te puedo decir, sí, actividades o yo qué sé, colectivo, eso ya no lo sé yo, porque al final con este libro no he intentado dar respuestas, he intentado hacer preguntas. O sea, yo no quiero dar voz a nadie, ni representar a ningún colectivo, ni nada. O sea, he intentado mostrar cosas que a mí me parecen que están mal. Pero sí, creo que la terapia es un buen primer paso. Muy bien.
Bueno, pues Sí, si os parece, hacemos la firma de ejemplares. Ya. fantástico. Mm. Pues oye, qué guay. Muchísimas gracias por vuestro... Gracias Bueno, a ti. realmente la pregunta que he hecho al principio ahora me siento idiota porque todo el mundo trabaja aquí con gente mayor, así que, bueno, Ya, parecía preparado Hay de alguna mucho de manera. mercado aquí de repente, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias, Julia, por hacernos tantas preguntas con tu literatura. Y ahora, por favor, firma mucho. Qué bueno. Este final ha sido apoteósico. ¿Qué te ha parecido? Fantástico. Ay, muy bien, ¿eh?